interés y a que agradecemos vuestra asistencia. La ponencia de hoy corre a cargo de Javier Aiza, periodista especializado en la actualidad internacional y cofundador del espacio Red, pero sobre todo amigo y colaborador habitual y desinteresado de varias asociaciones de Tudela. Gracias, Javier, por estar entre nosotros. Pero antes de entrar en el tema, permitirme pediros lo siguiente, que mañana día 14, a partir de las 18:30, acudáis a la Plaza Nueva en apoyo de los actos reivindicativos de la Escuela Conservatorio Fernando Remacha, que ha organizado, dadas las precarias circunstancias económicas que se encuentran y que ponen en peligro su continuidad debido a los recortes del Gobierno de Navarra. Que nos hará llegar vuestras propuestas de temas a tratar en el próximo curso por vía de mail al mail de fastudela@gmail.com o integrándolas abajo en la librería de abajo. Ya hemos recibido al menos una. Ya y sobre todo animaros a que colaboréis con la Fundación, bien económicamente como socios o socias, los que todavía no lo seáis, e invitéis a otras personas a que se asocien. También colaborando con vuestro tiempo. En el impreso de boletín de colaboración, que está también en la página, pero vaya, es este, hay varias formas concretas de colaborar, pues el que quiera que lo coja o que entre en la página. Bien. Y sobre el tema de hoy señalar algo de lo que se dice. Solo leyendo los titulares de diferentes artículos de opinión de intelectuales y escritores ya dan una clara idea tanto de la necesidad como de la dificultad y complejidad de construir una Europa más democrática y más cohesionada social y políticamente. Así, por ejemplo, el filósofo Daniel Innerarity opina: la Unión Europea es el experimento político más importante del mundo actual, pero también dice, la Europa de unos pocos y la integración europea sospechó por principio de la soberanía popular. Hans Magnum, escritor alemán, bajo el título La expropiación política de los europeos, afirma: los países europeos no son regidos democráticamente, sino por una serie de abreviaturas que deciden sus destinos, el BCE, el FMI, el MEDE, el FED, la ABA. Al único actor al que se le escucha es al llamado mercado. En un abreviado análisis que nos adelantó Javier, titula Europa, un ideal necesario con demasiados inconvenientes. Y entre otras cosas dice: ¿en qué ha quedado el sueño de una Europa libre, igualitaria y pacificadora? Europa tan cerca y deseada, pero tan descaminada, incierta y de la que desconfiamos tanto. Otros titulares dicen: nauseabunda política migratoria y exterior europea. También el propio título de la charla de hoy es Europa, solución o problema. ¿Qué pasa, por lo tanto, con Europa? ¿Es el origen de todos los males o, por el contrario, es el camino de la solución? ¿Es madre o madrastra? Al parecer, muchos queremos navegar en el barco europeo, pero con otro rumbo. Y si también entramos en las elecciones europeas a 12 días vistas, al menos en el coloquio podemos entrar, lanzo algunas preguntas. ¿Sirve realmente algo el votar? ¿Cómo convencer a participar a las personas en la política, como mínimo votando, si ven que la política no resuelve sus problemas? ¿A quién votar para que sirva? ¿Hay algo importante en juego en estas elecciones europeas o es más de lo mismo? Por principio, yo creo que el voto de cualquier color es respetable y valioso, pero tal y como parecen estar la relación de fuerzas en Europa, ¿qué voto puede ser más útil? ¿El socialdemócrata o el que está a su izquierda? ¿O tanto el uno como el otro, por distintas razones, son votos inútiles? Desde mi posición de persona no afiliada a ningún partido y posiblemente ingenua políticamente, me pregunto: ¿por qué la izquierda, al menos la española, en estos tiempos en que hay un amplio común denominador de derechos sociales básicos a defender, está tan dividida? Y por el contrario, las élites económicas a nivel europeo están cada vez más unidas. ¿Qué podemos hacer de forma individual y colectiva las personas preocupadas pero normales y corrientes para ir dando pasos hacia una sociedad más justa? ¿Solo votando? Por supuesto, las respuestas pueden ser muchas, pero desde la Junta de la Escuela Social esperamos que esta charla, el material del taller que facilitamos en la web y el posterior coloquio, ayude en algo a obtener las más acertadas. Así, nuestra decisión personal de votar o no y a quién será más coherente. Y le doy la palabra a Javier.
Gracias, Jesús. Jesús, que hay otro cable si queréis cambiar. Yo intentaría, sí, porque es muy claro. Yo mientras voy a seguir. Ese es el de siempre, pero hay otro que tengo guardado. No sé si se me va uno, y si queréis cambiarlo, yo encantada. Gracias, Jesús, por tu presentación, pero sobre todo gracias a vosotras, amigas y amigos de Tudela, que tanto quiero, y que, bueno, pues efectivamente a los que espero volver a ver dentro de poco también, ¿no? Cuando menos con África, ya por las jornadas de octubre, que volveremos. Esperemos que ese día también funcione el cine. Bien, dos cuestiones anticipadas. Yo tengo que reconoceros que no soy ningún experto en Europa. Algunas personas que estáis aquí sabéis que el mundo es absolutamente diferente. Es el mundo árabe, el Islam, en fin, lo que más se acerca a Europa es al Andalus sería Europa, desde luego, África subsahariana y poco más, en fin, soy tan aficionado a Europa como vosotras y vosotros, ¿no? Pero como periodista, pues tengo una serie de interrogantes y una serie de cuestiones. Entonces, bueno, me disculpo anticipadamente, sobre todo si en algunas cuestiones no puedo dar las opiniones más adecuadas. Segundo, me interesa sobre todo hacer una especie de mesa redonda, ¿no? Con dudas, con incógnitas, con posiciones que yo quizá pueda precisar. Y tercero, sí, a ver si funciona realmente el cable, porque si no, sin el apoyo de los mapas es un poquito complejo todavía más analizar esta cuestión. Pero bueno, vamos a introducirnos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Todos más o menos nos situamos en el mapa de Europa. Pero claro, estamos hablando de Europa, que es diferente a la Unión Europea. Yo traía una imagen de Europa, de la chica, de Europa. Europa en realidad es un mito, su denominación viene de múltiples fuentes, ¿no? Pero yo me quedo con el mito, porque el mito inmediatamente te trae al símbolo y porque el mito tiene parte de realidad y tiene otra cuestión que es absolutamente imaginada. Pero ¿por qué el mito de Europa? Es decir, ¿quién era Europa, no? Sabéis que se asocia muchas veces a Europa a ese personaje mitológico, la hija de Agenor y Telefasa, la hermana de Cadmo, todos ellos procedentes de Fenicia. Sabéis que fue raptada por Zeus, se disfrazó como un toro blanco para seducirla, la llevó a Creta, engendró con ella a Minos y a Sarpedón. Minos fue la cultura minoica de la que después procede el mundo heleno, entre 3000 y 1400 a.C., pero Sarpedón y su madre Europa regresaron a Asia. ¿Por qué menciono esto? Pues porque Europa no solamente procede de una civilización, sino que Europa ha sido, debería ser, ese escenario de multiculturalidad que tiene un punto de apoyo en Mesopotamia y otro punto de apoyo en lo que es el escenario de las tierras europeas. Ya no hablo de las columnas de Hércules de un lado a otro del confín del Mediterráneo, pero bueno, depende cómo interpretemos Europa. Habitualmente Europa se le entiende como un escenario nada más procedente de la civilización cristiana, basada en el derecho romano, o en la polis griega, o en toda una serie de valores que efectivamente definen en gran medida lo que es Europa. Yo había hecho aquí una especie de contraposición de diversos tipos de Europa, pero no voy a entrar en ello porque nos alojaríamos muchísimo, ¿no? Pero solamente menciono algunas referencias, algunas contraposiciones, ¿no? Europa fueron las guerras de religión y la intolerancia, las persecuciones a los judíos sefardíes, askenazíes, la expulsión de los árabes de España, de los moriscos, la llegada del saber de Aristóteles a través del Andalus, precisamente para nutrir el imaginario europeo del Renacimiento. Fue Roma, fue Bizancio, también fue el Islam y los turcos que se acercaron a Viena, ¿no? O los vikingos
también fueron las revoluciones burguesas, pero antes Winstanley y los niveladores ingleses, que buscaban una sociedad más igual mucho antes que la Revolución Francesa. Fue la Revolución Francesa, pero también fue después, surgida de esa misma ilustración, la colonización del mundo con el imperialismo. Bueno, y habría muchos más. Europa es Auschwitz, pero también es el Gulag, ¿no? Europa son las revoluciones y los movimientos campesinos ya incluso en la Edad Media, y Europa es el capitalismo financiero que está destruyendo la idea. Bien, en cualquier caso Europa, podríamos ver el mapa, pero imaginaros, es el segundo continente más pequeño en términos de superficie, abarca 11 millones de kilómetros cuadrados, en realidad es el 6% de la tierra emergida, y en realidad son 740 millones de personas que no representan más allá del 11% de la población mundial. ¿Por qué comento esto? Más allá de los datos que se pueden encontrar en la enciclopedia. Pues que Europa frente al resto del mundo es un enano, y sin embargo las personas que somos europeas estamos muy orgullosos de que en realidad Europa es la que durante buena parte de la historia de la humanidad ha sido el centro del mundo. Para los chinos, Europa en realidad sería ahora mismo casi un lugar de comercio o un balneario, porque el imperio del centro en China pues es China, ¿no? Justamente. Bien, Europa, por tanto, es una realidad que en términos geográficos y culturales hay quien la extiende también hasta los Urales, por tanto Rusia es Europa. A ver, ¿quién me puede decir ahora que Tolstoy o Dostoyevsky no reflejan una parte ya no del alma rusa, sino también de Europa, ¿no? O para otras personas, Europa llega incluso también a lo que es la actual Turquía o los países del Cáucaso, ¿no? Georgia, Armenia, Azerbaiyán. Incluso otras personas hablan que ya que Kazajstán perteneció a Rusia, pues también sería una Europa, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, desde mi punto de vista, culturalmente tienen cercanía, pero no representan lo que es la esencia, digamos, de lo que se entiende actualmente por Europa, que por supuesto es mucho más allá que la Unión Europea. La Unión Europea, en realidad, son ahora mismo, de todos los países que en Europa, son 28 países nada más. ¿Sí? Ah, perfecto, muchas gracias. Qué bien. Pues, era el cabo. Ahora a ver si me lo manejo yo, que esa es otra. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde estábamos? Equipo. Bien. El disco extraíble. Vamos a ver. Decía que la Unión Europea es otra historia, es una parte de Europa. Son 28 países, el último Croacia, surgidos a partir de 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, con diversos procesos de ampliación. No vamos a extendernos, salvo que después haya alguna pregunta sobre estas cuestiones, pero sí habría que decir algunas cosas importantes de lo que es la Unión Europea en la actualidad. Bien, esta señorita que veis ahí a la izquierda es la representación que se tiene de Europa por parte, diríamos, de algunos pintores románticos, ¿no? Europa, Zeus, etc. Bien, pero evidentemente, más allá del mito, y sobre todo quedaros con ese símbolo de interculturalidad, este es el mapa, digamos, de la Europa actual, con esos países que unos y otros consideran que es Europa, ¿no? Veis en azul clarito los países sobre los que de alguna forma hay una serie de dudas y se disputan, digamos, la opinión de lo que es Europa, y en el azul más intenso lo que de alguna forma, por civilización del norte de Europa, el caso de Groenlandia e Islandia, o ese pequeño trocito entre de Georgia y Armenia, por culturas, pues también hay personas que las incorporan en Europa. Esta sería, digamos, la Europa, el mapa. Si vais a Google y buscáis un mapa político, este es el mapa político de Europa.
Bien, pero nos interesa la Unión Europea tal como la concebimos actualmente. Ahí veis en ese grabado que os puedo enviar, pues lo puedo enviar a Maribel también, cómo de alguna forma u otra se distribuyen, diríamos, las ideas políticas o las formaciones políticas en función de todos esos colores que veis ahí y en función de los países que pertenecen actualmente a Europa, a esos 28, ¿no? Tenéis la Europa del Sur, la maltratada Europa del Sur, ¿no? España, Portugal, Italia, Grecia, Malta, Chipre. Los Balcanes todavía no se han incorporado a Europa, salvo el caso de la católica Croacia. Digo la católica porque efectivamente eso implica un reconocimiento evidente de aquellos sectores que consideran que Europa no solamente es una Europa cristiana y después católica, ¿no? Diríamos la Europa de Francia, la Europa de Centro Europa con Alemania, la Europa oriental con todos los países que se incorporaron después de la caída del muro de Berlín, incluidos los países bálticos, la Europa nórdica, salvo Noruega, los países como Suecia, Finlandia, Dinamarca y las islas británicas, Gran Bretaña, por una parte, Gran Bretaña, Reino Unido, Gran Bretaña, y después también Eire o, bueno, en este caso, Irlanda. Bien, en cualquier caso, volviendo a la Unión Europea, sí hay 4 cuestiones que deberíais saber clarísimamente, y que yo me resisto a pensar con ello que tengamos que abandonar la idea de una Unión Europea en términos, digamos, como ha dicho Jesús, de cohesión social, de mayor justicia y sobre todo de democracia política, que debería implicar inmediatamente también la democracia económica o viceversa. Porque si la Unión Europea surge antes con otros nombres, más allá de que fuera un invento también dirigido por determinadas élites políticas y oligarquías después o al mismo tiempo económicas, se hizo para evitar precisamente nuevas guerras en Europa, sobre todo entre las grandes potencias. La primera, la que se celebra ahora el centenario, la Segunda Guerra Mundial destrozaron efectivamente el territorio de Europa, antes también otras guerras, y se trataba de consolidar, diríamos, un poder europeo con finalmente una Unión Europea con esa denominación a partir de 1993, que consolidara un escenario de pacificación. Y sobre todo con el intento de asociar a Alemania al mismo eje estratégico que Francia, pues ya no hubiera ninguna amenaza por parte de Alemania. También se trataba de contrarrestar en el reparto del mundo en áreas de influencia a la Unión Soviética, que había ocupado, por otra parte, prácticamente casi toda la Europa oriental, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. También porque de alguna forma u otra, ante el ascenso de 2 grandes potencias como Estados Unidos y la Unión Soviética y la desaparición práctica de los imperios británico y francés en el mundo, se trataba de consolidar también un cierto eje político y por supuesto económico para, ante esa caída de los imperios, Europa recuperar un protagonismo en el mundo. Y luego, por otra parte, se creó una Europa, vamos a denominarla, de la Europa del bienestar, no sin la búsqueda de algunos intereses también importantes. El estado del bienestar significaba contrarrestar, diríamos, el mundo comunista encabezado por la Unión Soviética, ¿no? Se trataba de crear una serie de ventajas sociales para que las poblaciones, digamos, no aspiraran a lo que para ellos podía ser el paraíso comunista, que luego también se reveló que no fue tal. Bien, si fuéramos... si avanzáramos un poco ya con esto de las elecciones, incluso sería importante tenerlo en cuenta. Vamos a quedarnos todavía en la página anterior. Se ven claros los países, se ven claros, diríamos, cómo se definen políticamente cada uno. Veis que el azul son los, digamos, el Partido Popular, o digamos lo que es el Partido Popular Europeo, es decir, todos los partidos que están asociados, el mundo más conservador, digamos lo que veis ahí en las
en rojo, por decirlo así, un rojo tenue, hay que decirlo, porque no habría que hablar de los socialistas como ya rojos, ¿no? Si en todo caso un rosa incluso muy desvaído, habría que hablar más bien de los social liberales. Bueno, pues los veis también ahí, ¿no? Pero yo quisiera plantear aquí por qué, ante unas elecciones como las que vamos a tener ahora el 25 de mayo, por otra parte, el 25 de mayo es el Día de África también, no nos olvidemos. Es decir, el mundo, insisto, no es solamente Europa, ni siquiera, mucho menos la Unión Europea, es decir, somos el 11% de la población mundial. Y algunas amigas en los que estáis aquí recordáis que cuando aquí ni siquiera existía Carlomagno y todavía casi el mundo denominado del Sacro Imperio Germánico, es decir, lo que era la viejísima Europa, no había logrado salir más allá de la servidumbre, y poco antes de la esclavitud hubo imperios en África que en términos monetarios ahora mismo, pues el imperio de Songhai pues podía representar su jefe la mayor fortuna en la actualidad, ¿no? Y por supuesto estaba China, el imperio del centro, podía haber dos imperios en lo que ahora se denomina América Latina. Bueno, pero enlazando con la actualidad, más allá del 25, recordemos que es el Día de África también, ¿no? ¿Por qué es necesaria esa idea de la identidad europea? O más bien deberíamos hablar de las identidades, ¿no? Javier de Lucas, un profesor especialista en cuestiones de migración e interculturalidad, habla que se habla de identidades europeas para dar un poquito de alma, de sensibilidad a lo que es una integración europea que se ha construido, como después mencionamos también a Daniel Linerality, a base de la suma de tecnocracia y burocracia, ¿no? Con todo un aparato, un sistema jurídico tecnocrático tremendamente complejo, tremendamente difícil de entender, y Dios me libre a mí de explicarlo con detalle, porque ni yo mismo lo entiendo, ¿no? Precisamente, Jesús ha comentado, con un montón de siglas que no se sabe muy bien qué quieren. En cualquier caso, también porque la realidad es que Europa es una disparidad de pueblos, de naciones, muchas de ellas sin Estado. Ahí podemos encontrar hasta 79, y yo creo que faltan muchos, 79 pueblos o países, que muchos de ellos no tienen Estado, ¿no? Pero en cualquier caso también porque existe una diversidad cultural en Europa, históricamente, ¿no? Ya no me voy a referir solamente al Islam, también puedo referir a los judíos, o me puedo referir a aquellos que mencionábamos como los bárbaros, ¿no? Que venían de Asia y que al final destruyeron el Imperio Romano, pero crearon después otros estados y otras naciones. Quizá porque ante la globalización económica, meramente económica o tecnocrática, haya que buscar algo de humanismo en lo que es las identidades europeas. También porque Europa seguramente que necesita afirmarse en un mundo global en el que ya ha quedado prácticamente la supremacía de una gran potencia, que desde mi punto de vista no está ni muchísimo menos en declive como es Estados Unidos, pero tienen otras, por ejemplo el caso de este imperio del centro de China, que está disputando ya la supremacía económica a Estados Unidos, no así la política y la militar. En cualquier caso, hablamos siempre de Europa como que las personas europeas son los mejores del mundo, como que además hemos proclamado una serie de derechos universales que todo el mundo tiene que aceptar más allá de las diversidades culturales. Evidentemente, cultura occidental, para digamos, los padres fundadores y para muchas de las personas que estamos aquí, digamos, ese espíritu de lo que es Europa, yo mencionaré más Europa que la Unión Europea. Porque la Unión Europea es una construcción a partir de los años, de finales de los años 40, una construcción donde hay 28 países, de los casi 40 y pico que habría, según quien interprete cuál es el mapa de Europa, ¿no? Pero en cualquier caso hablamos de libertades, de derechos, de principio de cooperación, de solidaridad, de frases, de denominaciones y de nombres o de lemas que están incluso en la propia Constitución Europea, pero que luego no se ponen en marcha, ¿no? De Estado de Derecho, de igualdad ante la ley, de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Que no lo vamos a decir frente a estos bárbaros de Boko Haram que secuestran a las niñas cristianas en las escuelas cristianas
y efectivamente las convierten al Islam, y lo que recitan, se les va recitando: Alá es Dios y Mahoma es el profeta y Alá es el más poderoso, ¿no? Frente a eso, los valores del humanismo occidental pues, son importantes, ¿no? La cultura occidental como protección a las minorías, como digamos un militarismo que no se impone sobre los gobiernos, hablaríamos del pluralismo político, hablaríamos de la protección social, pero claro, la historia de Europa es también una historia común de guerras, ¿eh? Ya solamente con mencionar la guerra de los 100 años, o la guerra de religión, o la primera o la segunda guerra mundial, o la guerra de Crimea, o en la actualidad, mucho más allá de la construcción europea de las guerras en la antigua Yugoslavia, que se habían acabado las guerras, pero efectivamente ahí tenemos la guerra de la antigua Yugoslavia en los años finales 80 y los 90. Nos olvidamos también de lo que nos han enseñado otras culturas. Yo insisto que hay componentes culturales de Europa que son tan europeos como lo que era la vieja cristiandad o la nueva cristiandad, me da igual. Y hablo en concreto del Islam y lo que representó al-Ándalus, en la medida que buena parte de la civilización helena llegó a lo que es la Europa que conocemos, digamos, como civilización occidental a través precisamente de al-Ándalus. Por no hablar de que efectivamente, digamos, el componente de esos 740 millones de personas que vivimos en Europa, de los que solamente 413 millones van a votar o pueden votar en estas elecciones, luego el índice de abstención será cercano al 43, 44%, ¿no? Pero, diríamos, esa Europa tan diferente es la Europa de la diversidad cultural. Pero al mismo tiempo es la Europa de una concepción elitista de una civilización europea, una concepción elitista que en la actualidad se manifiesta con una idea de superioridad paternalista sobre el resto del mundo, pensando que los derechos solamente están aquí, que los derechos humanos solamente son resultado de la ilustración y del espíritu europeísta, sin olvidar y olvidan por medio lo que significó ya de entrada a la colonización a partir del siglo XVI. Ya no iremos a las cruzadas hasta, digamos, el neocolonialismo en la actualidad con que se manifiestan grandes potencias europeas en el mundo, pero en cualquier caso un paternalismo, un racismo cultural importante, y una exclusión del otro, o suficientes manifestaciones de intolerancia y de xenofobia frente a las personas diferentes. Ya no hablo de las vallas de Ceuta y Melilla, que también, por supuesto, pero hablo de algo muchísimo más próximo en lo que es en el mundo del trabajo. Hablo también de los 16.000 inmigrantes chinos que están en 4.000 empresas de moda en torno a Florencia. Contratados prácticamente en régimen de esclavitud. Hace poco en el Prato, en esa población, murieron 7.000, por Dios, 7 chinos efectivamente que trabajaban de manera sin ningún tipo de condiciones sanitarias en esas 4.000 empresas al lado de Florencia. Nunca nos imaginaríamos que los chinos efectivamente fueran mano de obra barata del textil italiano, ¿no? O de la moda que después se puede contemplar en Milán. Eso sucedió en 2013. Es decir, que frente al principio de cooperación y solidaridad europeos, que digamos sería lo mejor de Europa, y esos derechos, y esa protección social, y esa multiculturalidad, nos encontramos también con la cruz que pueden ser estos inmigrantes chinos. Pero vayamos a gente mucho más próxima, al mundo romaní, al mundo gitano. Estos días, cuando he preparado este tema, me encontré de repente con el caso, ya recordaréis, de aquella chica Leonarda Di Brani, de Kosovo, que fue expulsada, cuya familia ella misma fue expulsada de Francia, por el que es ahora el primer ministro, socialista además, expulsada de Francia porque consideraban que Francia ya no puede acoger a más inmigrantes. Pero era gitana y era europea.
10 millones de gitanos en Europa, de ellos, por ejemplo, en Francia, 17.000 procedentes de Europa del Este, y reúne, diríamos, en esa cultura o en ese pueblo la mayor concentración de desigualdades que puede haber en Europa. Es impresionante, es decir, el 90% de esa población gitana vive por debajo del umbral de la pobreza. ¿Sabéis? Vamos a poner, ya no hablo de indicadores africanos o latinoamericanos o de la India, no hablo de 3 euros al día, por lo que otros hablan de que efectivamente, bueno, pues menos del 60% de la renta media de un país puede ser un índice de pobreza. Bueno, el 90% de esta población está en paro. Perdón, el 90% vive bajo el umbral de la pobreza. Una tercera parte de esa población está en el paro. La gente que trabaja, gitana, el 67% están sin cualificar, frente a un 16% de lo que es la población que no es romaní. El 30% de la población gitana que es universitaria, también hay universitarios, están en paro frente al 14% de personas procedentes de otras culturas. El 45% vive sin vivienda que tenga techo, sin electricidad, sin servicios. En el último es un 40% ha ido a dormir pasando hambre. Digo estos datos porque no se conocen, tienes que buscarlos en Google y sin embargo forman parte, digamos, de lo que es las identidades europeas, ¿no? Hablo ya de decir que el partido de extrema derecha, el tercer partido, que luego hablaremos de ellos, de Hungría, casi, bueno, pues efectivamente se ha gastado los fondos europeos que han dado para la integración en ese país, solamente se ha gastado un 8% para integrar, de los fondos europeos para integración, para integrar a la población gitana, ¿no? Representan el 80% de la población que está en paro en Hungría, son gitanos también. Es 1 millón de personas gitanas, de 10 millones de personas húngaras. A ver, 100.000 personas, población gitana, fueron gaseados, eliminados por el nazismo, también el nazismo alemán en la Segunda Guerra Mundial. Siempre recordamos Auschwitz, pero no recordamos otros lugares donde murieron 100.000 personas de población gitana. Nadie se acuerda de ellos. Hay una parlamentaria, una europarlamentaria gitana. Bien, entonces, frente a esta cuestión, a ver, las identidades europeas, ¿cómo las diseñamos? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Qué nos imaginamos que es hablar de las identidades europeas? ¿Qué os parece? ¿A qué identidad os apuntaríais? ¿Pensad que Europa tiene que tener una identidad? ¿Tiene que tener varias? ¿Os identificaríais con alguna? Menciono esto porque se está buscando un demos, un sujeto político, diríamos, que sería esta ciudadanía europea. Muy bien, todas las personas que vivimos en Europa deberíamos ser personas ciudadanas, ya no de la Unión Europea, también de toda Europa. Pero bueno, la Unión Europea se ha constituido, digamos, como esa comunidad política que efectivamente se constituye para integrar a la mayor parte de las poblaciones europeas. Pero efectivamente, mientras no reconozcamos la diversidad cultural europea y todas las personas de las culturas que viven y trabajan o están en paro y que han llegado y que están aquí en Europa, como sucedió también en la antigüedad, incluso en la Edad Media, pues efectivamente Europa no está completa. Yo apuesto por esta diversidad cultural y apuesto por esta suma de identidades múltiples, más allá de los Estados-nación, que deberían configurar una Unión Europea que tuviera una democracia multicultural. Y no hablo siquiera ya de los pueblos que componen Europa, sino también de otras culturas que componen los pueblos que están en Europa. Bien, un cineasta alemán, Wim Wenders, habla de que la idea de Europa también, lo ha mencionado Jesús antes, es magnífica, pero que ha quedado reducida a lo que es la burocracia. Yo iría más allá, no solamente a las 30.000 o 40.000 personas que son funcionarias de la Unión Europea,
sino sobre todo a las élites políticas y a las élites económicas, ¿no? Que son los que en realidad construyeron Europa más allá de los liderados políticos muy bien intencionados, pero que efectivamente luego se dieron de bruces con la realidad de los manejos de las oligarquías económicas, ¿no? La idea de Europa ha quedado reducida a la burocracia y ahora la gente cree que precisamente esa burocracia es la idea. Quizá por eso desconfiamos mucho de Europa. No deberíamos desconfiar de Europa, deberíamos desconfiar, contrarrestar, combatir, es decir, aquellas élites políticas y élites económicas que están desafiando la idea. Y no hablo siquiera de la idea de la Unión Europea, sino ya del conjunto europeo. Y Nerati, efectivamente, en uno de los artículos que yo encontré, efectivamente, menciona que clarísimamente la integración europea se llevó a cabo por élites económicas y políticas. Y que existe una crisis institucional fortísima en la Unión Europea porque no se acaba de aclarar, ni muchísimo menos, cuál es el sujeto político precisamente de esa Unión Europea. Dejo a un lado Europa, de la Unión Europea. Claro, si consideramos que el Parlamento es lo que se va a elegir el 25 de mayo, apenas tiene poderes, e incluso su función legislativa, de los 336 a 766 diputados y diputadas en función del aumento de la demografía en cada uno de los países, el Parlamento no legisla suficientemente, sino que es colegislador con el Consejo Europeo, que es la representación de los ministros de cada uno de los estados, pero después además tenéis bueno, eso sería, digamos, el Consejo de la Unión Europea. El Consejo Europeo es donde se sientan todos los jefes o primeros ministros de los 28 estados, pero después también está la Comisión Europea, donde son los comisarios o ministros de un gabinete que realmente son los que deciden, los que ejecutan la política europea. La Unión Europea, la política de la Unión Europea. La Unión Europea tiene 7 instituciones y una de ellas es el Parlamento. Pero ese Parlamento es el Parlamento que podemos elegir, sí, democráticamente, todas las personas que estamos acá, pero que después no se ha permitido por los otros organismos, diríamos, de la Unión Europea, que ejerza como sujeto político de ciudadanía. Imaginaros que cualquier decisión en Europa, en la Unión Europea, perdón, se tiene que tomar siempre por unanimidad por el conjunto de los estados. Muchas de las cosas que se discuten ya ni siquiera se discuten en los parlamentos estatales. Por supuesto, muchísimo menos en las entidades locales, sino que se discuten, se crean, se pergeñan, se establecen, es decir, se ejecutan, sobre todo, ya tampoco en el Parlamento, es decir, ya no en el Parlamento, que nunca tuvo la función, diríamos, de ser un Parlamento absolutamente democrático que pudiera legislar sobre todo, sino que efectivamente se ejecuta en estos otros órganos. Esas decisiones tienen que tomar por unanimidad. Sin embargo, en otros países, por ejemplo Estados Unidos, bueno, pues puede haber mayorías, minorías. Aquí se toman por unanimidad y si no se bloquea la continuación, digamos, de esos procesos, ¿no? Por eso muchas personas hablan que en realidad la Unión Europea es un enano que está maniatado por una parte por gobiernos estatales, pero también y sobre todo por un liderazgo de un conglomerado burocrático, tecnocrático que suplanta la soberanía popular. Ese es el déficit mayor, que ha creado una arquitectura institucional tan compleja, con funciones tan definidas cada una de ellas, menos el Parlamento Europeo, e incluso con instituciones independientes, porque así se acordó en alguno de los tratados, en Maastricht creo recordar, como el Banco Central Europeo, cuya única obsesión es fijar los presupuestos, los precios, pero desde luego, como comprendéis, no la protección social de lo que significó en su día el Estado del Bienestar o ese Estado social de derecho que se pretendía crear al comienzo en la Unión Europea. Sí, el punto de partida fue bueno,
Evidentemente, de los destinados años 40, comienzo de los 50 hasta años 75, digamos, la economía y el estado del bienestar aumentaron, había una voluntad de ampliación, había una economía social, efectivamente, pero sin embargo en términos de gobernabilidad política, en términos de incluso de creación, digamos, de más democracia política, que de una forma u otra supervisara y controlara los desmanes económicos que se podían llevar a cabo, pues apenas funcionó y apenas se puso en marcha hasta tal punto que pudiera llevar a cabo esa idea de avance, una democracia política que pudiera, por ejemplo, digamos, establecer algo que nunca se habla también en estos procesos, que es una convergencia fiscal que permitiera equilibrar precisamente los problemas de déficit público de muchos de los estados, o simplemente equilibrar, digamos, la crisis económica que está atravesando actualmente Europa. Bueno, esos desafíos efectivamente europeos, en términos de democracia política, pasan por algo que hemos mencionado, las identidades múltiples e inclusivas, la democratización institucional, la recuperación de la sociedad civil y de sus asociaciones, las políticas públicas precisamente para no disminuir el bienestar, una fiscalidad avanzada y cohesionada, la superación, digamos, de los índices de desempleo derivados precisamente de que los estados están pagando, digamos, los trapicheos que hicieron los bancos a partir de aquella compra de las hipotecas en Estados Unidos, ¿no? Prácticamente, como sabéis, hemos estado pagando, digamos, los desmanes de los bancos y continuamos pagándolos a base de que después todo el denominado estado de protección social se fuera disminuyendo, porque se consideró que la única forma de arreglar una crisis, digamos, creada por la especulación financiera se podía solucionar a base de recortar los derechos sociales o de disminuir los salarios o de privatizar absolutamente la mayor parte de todo el entramado, digamos, del tejido público, ¿no? Que se buscaba la mayor rentabilidad, y frente a eso no ha habido política europea que haya intentado poner en marcha, digamos, un cortafuego para ese tipo de problemas, ¿no? Bien, voy a mencionar algunas cuestiones especialmente de datos, porque luego en el coloquio podemos comentar algunas cosas más que a mí también me han impresionado. Insisto, es un recién llegado, como quien dijera, ahora lo que es Europa, y me ha sorprendido, digamos, porque sí aparecen los periódicos, pero no los leemos con suficiente intensidad, ¿no? Y no percibimos el lugar en el que estamos situados, ¿no? A ver, mencionaba que antes que efectivamente hay en toda Europa, o en toda la Unión Europea, ahora la Unión Europea, prácticamente pues en torno a esos 600 millones de personas, 739 son los que viven en Europa, hay 120 millones de personas empobrecidas, no absolutamente empobrecidas, ¿no? Aquellas personas que viven con menos del 60% de la renta media disponible en su país. Por ejemplo, España puede tener una renta media de 16.000 euros, pongamos por caso, es decir, pues el 60%. Bien, una familia con 2 personas adultas, 2 personas menores, según los índices de estadística, pues ahí estarían las personas que efectivamente viven por debajo de ese umbral de la pobreza. 120 millones de personas, ¿no? Tienen carencias materiales, que no pueden mantener la casa caliente, la vivienda, el tiempo para comer, a comer carne 2 veces a la semana, por ejemplo, ese tipo de límites. Los países bálticos, Gran Bretaña incluso, y los países del sur de Europa, digamos, son los países
más empobrecidos, su población la más empobrecida. Por ejemplo, en los países del sur de Europa, en torno a unos 2 millones de personas han perdido empleos, ¿no? España sería el segundo país más empobrecido de todos los países del sur de Europa y el segundo que más ha elevado sus niveles de desigualdad. Y ahí está el índice Gini. Ese índice Gini significa que aquellos países que están en verde, la diferencia, diríamos, entre los más ricos y las personas más pobres aumenta y va aumentando progresivamente, ¿no? Sí, entonces veis que efectivamente España está ahí claramente situado, un país báltico, algunos países de Europa Oriental, Grecia, Italia y también Gran Bretaña, ¿no? Gran Bretaña un poquito menos, pero también se acerca ahí, ¿no? Pero os diré, el riesgo de pobreza en Portugal es de un 26%, es un 15% en Irlanda. Bueno, el 20% de los ingresos más ricos es 5 veces más que el 20% de las personas que viven más pobres. Un dato muy ilustrativo. En el año 76 el directivo de un banco ganaba 8 veces más que el sueldo de un empleado. No sé qué cobra un empleado, vale, pero un directivo ganaba 8 veces más. En la actualidad gana 44 veces más. El directivo de los bancos, que luego implica a la gente en las preferentes, ¿no? Pero nos encontramos que ahora mismo, es decir, todavía la organización, la OCDE, es uno de los organismos que no pertenece, digamos, a la Unión Europea, pero que pasa por ser, diríamos, uno de los gurús del manejo de la economía europea y que da recomendaciones, todavía sigue mencionando que hay que abaratar mucho más el despido. Hay que abaratar muchísimo más el despido, ¿no? Bueno, yo no soy un economista, no conozco al detalle lo que son las causas de las crisis, otras personas lo han explicado, lo dejo un poquito de lado, pero sí quiero mencionar alguna cuestión central, ¿no? Con los mapas que podemos ver aquí, ¿no? Este, por ejemplo, es un mapa que revela los índices de paro de cada uno de los países que están en la Unión Europea, ¿no? Ahí veis que, evidentemente, uno de los países que más destaca es Europa. Es España, luego también está Portugal, Grecia con el 21,7, y creo que es un mapa, me parece que es, sí, muy reciente, es decir, de marzo del 2012, ¿no? Luxemburgo, claro, los Países Bajos, Alemania, tienen un índice de paro, Austria, muchísimo menores, ¿no? Ellos son los que se han beneficiado, especialmente Alemania, de lo que es el manejo de esta crisis, que bueno, a Alemania le vino muy bien porque pudo poner en marcha un índice muy amplio de exportaciones y obtuvo grandes beneficios en sus exportaciones derivados de la implantación del euro como prácticamente casi representación europea del marco, pero sobre todo que financió la reconstrucción de Alemania y de la integración de la República Democrática Alemana en lo que es la Alemania actual, el billón de euros que costó precisamente, digamos, con las aportaciones, diríamos, del conjunto de los recortes que después se llevaron a cabo en otros espacios de los países europeos, efectivamente, especialmente de los países del sur, digamos, acabando ella, digamos, como el país que hegemoniza actualmente, diríamos, esta Unión Europea, ¿no? La crisis, especialmente la crisis del euro, no se debió especialmente a que todo el mundo gastáramos más, o que incluso hubiera un gasto público excesivo, e incluso oculto, como el de Grecia, efectivamente, que manipuló las encuestas y las cifras para continuar haciendo ¿qué? La corrupción de sus propias élites económicas y políticas, ¿no? Ese gasto público, digamos, por decisión, digamos, de la Unión Europea y lo que hay detrás de la Unión Europea, que es una determinada oligarquía económica y determinadas también las oligarquías políticas, en este caso encabezados por el gobierno de la señora Merkel, bueno, lo que significó la aplicación de una política de recortes, ¿no? Eso determinó, digamos, buena parte de la crisis que estamos pasando actualmente, ¿no?
Frente a la crisis se ha respondido no con un tipo de políticas, digamos, como las que se pusieron en marcha, de políticas de crecimiento económico o de subvención al consumo para poner en marcha la economía, sino todo pasaba únicamente por estrictos programas de austeridad, duros recortes públicos básicos y duros recortes también de todo lo que significaba el estado del bienestar manifestado en las prestaciones sociales. Se trataba precisamente de privatizar lo que podía quedar de esos derechos sociales o de ese estado del bienestar para obtener una mayor rentabilidad en poder, digamos, de esta oligarquía financiera. Por otra parte, hay una desigualdad también entre países. Es decir, no es lo mismo, y aquí están los índices del paro, hablar de los desequilibrios que puede haber en los países del sur de Europa, de los desequilibrios que puede haber en Alemania. Y bueno, a ver, habría que mencionar que efectivamente la política de estado de bienestar en Alemania no se parece ni por nada del mundo a lo que significó la Alemania de la posguerra, Segunda Guerra Mundial, que contribuyó, diríamos, al proceso de formación de la Unión Europea, con una idea, una voluntad de ampliación y con una voluntad de principios de cooperación frente al resto de Europa, porque le importaba mucho recuperarse económicamente. No tiene nada que ver esta Alemania neoliberal con aquella Alemania de Willy Brandt, vamos a denominarlo, de la socialdemocracia surgida después, o de las alianzas incluso con los demócratas cristianos que había en Alemania en los años 50 e incluso en los años 60. Bien, ¿por qué? Bueno, porque efectivamente Alemania ha tratado de reducir también sus propios derechos sociales para, diríamos, que su economía se liberalice aún más y efectivamente lo que es toda la acumulación económica de ese desarrollo económico quedara concentrada en las mínimas manos posibles, ¿no? Bueno, por ejemplo, desde la anexión de la República Democrática Alemana, digamos, la economía alemana ha crecido un 30%, pero sin embargo los impuestos a las poblaciones más ricas han disminuido en los años 90 un 10%, y sin embargo la imposición fiscal sobre las clases medias ha subido un 13%. Los mini-jobs los inventaron los socialistas alemanes en antiguos gobiernos, con o sin coalición, con los demócratas cristianos o con los verdes. Es decir, también, digamos, la crisis repercutió en estas poblaciones, en la población de Alemania. Si fuéramos a ver el salario mínimo en Europa, no sé si lo he dicho ahí, también los desequilibrios regionales son centrales. Por ejemplo, en el caso de Alemania ni siquiera tiene un salario mínimo. Ahora, en el nuevo gobierno alemán, parece que se ha impuesto un salario mínimo que equivalga a 8,5 euros la hora. Bien, pero hay que decir que 1 de cada 4 jóvenes en Alemania, digamos, está empleado en estos mini-jobs, que no superan contratos, es decir, más del 60% de los contratos de la juventud alemana son contratos temporales basados en estos mini-jobs, que no superan los 200 euros de remuneración por el trabajo. Pero me interesa destacar más la ideología que hay detrás de esta Unión Europea basada nada más en un desarrollo económico injusto, ¿no? Y sobre todo me interesa más porque al final, en términos políticos, Alemania, de entrada, hace una política exterior propia, bueno, tiene sus propias relaciones con China, con Rusia, el caso de Ucrania, no hace una política exterior basada en lo que es la propia Unión Europea, sino Alemania lo que pretende es recuperar, en definitiva, digamos, un centro político en Europa que pase de la importancia que antes le daba Alemania a Europa a disminuir la idea de Europa como una Europa más cohesionada o en términos económicos o sociales o de mayor democracia política.
En realidad Alemania históricamente siempre pasó por ser un mosaico cultural de diversas entidades administrativas, de diversos mini-estados. Luego, digamos, el mini-estado más importante, Prusia, consolidó un gobierno muy poderoso, con un eje central en Prusia, el estado de Bismarck, un estado paternal, un estado paternalista, no se puede hablar de una dictadura, es un estado imperial que pretendía además también ocupar un lugar en el mundo. Después llegó Hitler, a Hitler lo que mejor le puede definir es Auschwitz, pero después también llegó el capitalismo, por supuesto, digamos, como modelo político, y la socialdemocracia, que de una forma u otra podía compensar esa cuestión. Quizá para algunos autores nos acercamos ahora a lo que es la visión de una quinta Alemania, que sería la Alemania que pretende superar la idea de la Unión Europea. Es la Alemania basada en una cultura nacional autoritaria muy sólida. Por ejemplo, hay un detalle que se puede mencionar. En los años 90 el Tribunal Constitucional dictaminó que si la Unión Europea dictaba algunas leyes que fueran contra la propia identidad alemana, cualquier tribunal constitucional de los Länder alemanes podía vetar la implantación de esa legislación comunitaria dentro del territorio alemán. O sea, ¿qué estamos? ¿En qué clave estamos? Hay una Alemania que intenta volver a recuperar un protagonismo militar también dentro de lo que es el concierto de los estados del mundo. Un nacional populismo que considera que todo el problema de Europa procede de que los países y las personas que vivimos en el sur de Europa no hicimos los deberes, es la denominación que se suele emplear, que vivimos por encima de las posibilidades, lo cual significa que inmediatamente pueden canalizar, digamos, el cabreo de los propios alemanes por sus propios recortes, siempre no para buscar las reivindicaciones, diríamos, de los sindicatos alemanes, sino para echar la culpa, echar balones fuera, y la culpa, diríamos, de los problemas que tiene Alemania son efectivamente los problemas, diríamos, que surgen porque no hemos hecho bien los deberes los países del sur de Europa. Hay quien dice que en realidad lo que ha sucedido es que Alemania ha desarrollado unos recortes al sistema, efectivamente, a su propio sistema del bienestar, por decirlo así, que ha españolizado casi ese sistema del bienestar, ¿no? Lo que mencionaba antes de los contratos temporales de los jóvenes puede ser un ejemplo importante. Bien, podríamos avanzar un poco y luego podemos volver sobre estas cuestiones y fijarnos, volviendo al tema de la multiculturalidad, otro de los desafíos europeos, el desafío de las identidades, el desafío de la democratización de las instituciones, el desafío de una crisis económica que no debe basar su solución en la aplicación de medidas contra su propia población, sino seguramente lo que es en la armonización de un sistema fiscal que grave aquellas fortunas que efectivamente se han hecho a través, gracias a esta crisis, y no estaban hechas incluso antes, pero el desafío también de qué política adoptar frente a las poblaciones que viven de fuera. Se aprecia cada vez más un encastillamiento de lo que es la Unión Europea para frenar, digamos, la llegada de personas inmigrantes de otras culturas, de otros escenarios mundiales, ¿no? De África, de Asia, de América Latina, pero sobre todo de África y de Asia. A veces perdemos de vista la inmigración que hay procedente de Asia, porque aquí sobre todo llevan población africana, ¿no? Cuando sin embargo el índice, diríamos, de lo que es la inmigración que llega a Europa no supera prácticamente el 10%, ¿no? De lo que es la mayor parte de los países.
Hay una inmigración interna también en Europa, que también ahora se pretende evitar. Es decir, si la armonización política europea de diversos tratados y diversas convenciones, por ejemplo, la directiva de 2008, implicaba que había que crear un espacio Schengen frente, digamos, a las poblaciones que llegaban de otros lugares del mundo, sin embargo, se aplicaba la cuestión de la libre circulación, por supuesto, de capitales y de mercancías, pero eso sucede también con el resto del mundo, la libre circulación de inmigrantes, de personas que no eran del centro de la Unión Europea, de aquellos países que a partir de 2004 se habían sumado a Europa, aunque quizá no al euro, es decir, los países especialmente del bloque oriental, ¿no? El caso de Rumania, el caso búlgaro, ¿no? Es decir, la migración rumana, por ejemplo, ¿no? Pues ahora mismo es una inmigración que, siendo europea ya, siendo ciudadana europea, ¿no?, se intenta frenar, con lo cual se vuelven a establecer barreras dentro de un espacio del que se habían eliminado esas barreras, ¿no? Es decir, hay una criminalización ya legal incluso de derechos como el derecho de asilo, incluso una expulsión automática más allá de las leyes, lo que está sucediendo en Ceuta y Melilla con esas vallas, esas rejas, ¿no?, que según llegan, se marchan y dicen que no han entrado en España, ¿no? Hay que plantearse, a lo mejor Ceuta y Melilla son España, pero bueno, es otra cuestión. Es decir, la inmigración irregular ya prácticamente se considera como un delito. Aquellas personas que auxilien en determinados estados a población inmigrante ya puede ser objeto de una sanción y le pueden denunciar, puede ser delito. Es decir, por supuesto aumentan los estereotipos de determinadas culturas que no encajan dentro de lo que significa la idea de Europa. En realidad lo que significa eso no solamente es un rechazo a otras culturas o a otras poblaciones, sino es la incapacidad de la propia Unión Europea y los propios Estados europeos por definir qué tipo de política europea hay que llevar a cabo con aquellas personas que inevitablemente van a seguir llegando, de una forma u otra, porque esperan que efectivamente aquí lograr solucionar los problemas de sus condiciones de vida en sus lugares de origen. Pero no solamente condiciones de vida, lo más dramático es que nos encontramos con una parte de esa inmigración, por ejemplo, la población de Etiopía, de Eritrea, la población de Siria o de Oriente Próximo, llega aquí para ser refugiados políticos y no se acepta ya prácticamente ese concepto de refugiado político. No hay libertad ya suficiente de movimientos, cuando sin embargo hay leyes suficientes en Europa, y pongo solamente el ejemplo de la Convención de 1990, que está vigente en España, pero que España no la ha ratificado, que implica que toda persona que vive en Europa, por ser simplemente un ser humano, tiene derecho a una salud interna. Claro, quizá el problema es que siempre hemos visto la cuestión de la inmigración en Europa, o lo han visto por lo menos la propia Unión Europea, las instituciones europeas, o también los estados, lo han visto en realidad con una doble función. O bien era la relación que se establecía entre inmigración y trabajo, que si hacía falta mano de obra barata, nos hacían falta inmigrantes, siempre la falta mano de obra barata, pero claro, como hay personas en paro que son originarias, digamos, de aquí de Europa, había siempre una relación entre inmigración y posibilidades de trabajo, ¿no? O simplemente el otro tratamiento de la inmigración era aquella inmigración a la que se utilizaba para formar parte de un mensaje que significaba que siempre había un agresor externo y por tanto Europa tenía que consolidarse como una Unión Europea que rechazara a lo que es otro tipo de personas que llegaran de aquí y de allá. No hay una política de inmigración suficientemente capaz como para absorber a la población europea que llega, y eso evidentemente será fruto de conflictos. Lo es ya con las 30.000 personas que han muerto, hay quien dice que son más, de lo que son aquellas personas que intentan cruzar el Mediterráneo, y bueno, nombres como Ceuta, por supuesto, pero Lampedusa deberían considerarse como
que forman parte ya de lo que significa la tragedia europea. No somos capaces de que estas poblaciones lleguen de otra manera que a base de que 30.000 personas procedentes de otros mundos, en este caso de África, mueran por el camino en las pateras, ¿no? En las pateras o en las lanchas que atraviesan el Mediterráneo. La tendencia es al contrario, en vez de auxiliar, en vez de proclamar, es decir, que el derecho es primero, incluso el derecho marítimo, es el derecho al auxilio a aquellas personas que necesitan ser rescatadas. Se trata de relanzar políticas como la del Frontex para articular medidas militares o medidas policiales, ya no solamente en el Mediterráneo, o en Lampedusa, o en Sicilia, o en Ceuta, sino en las Canarias, e incluso hasta en el propio Senegal, con la intervención, diríamos, de sistemas de seguridad europeos. La tendencia actual, pues, es a levantar muros, a activar barreras, incluso a activar barreras dentro de los propios Estados europeos, con lo cual el retroceso ha sido, pues, prácticamente de 20 años. Otra cuestión que no quiero que se nos escape. Otro temor que hay en Europa, pero que es una realidad, y quizás sea uno de los elementos que más nos pueden hacer pensar que efectivamente es necesario de una forma u otra votar en unas elecciones, ¿no? El temor al ascenso de la extrema derecha. Y yo creo que es un temor excesivo, pero no es excesivo, sin embargo, que una parte del discurso de la extrema derecha sea asumido por los partidos conservadores que actualmente dominan el escenario de lo que es la Unión, el Parlamento de la Unión Europea. Os diré que el Partido Popular Europeo son 265 diputados, ¿no? La Alianza Socialista 184, y hablamos entre 736 y 766 diputados. Es decir, la mayoría, evidentemente la mayoría es del Partido Popular Europeo, después le siguen los socialistas, que muchas veces efectivamente votan junto al Partido Popular Europeo. Yo he visto por ahí unos índices que me han quedado sorprendido. El 80% de las cuestiones que se votan en el Parlamento Europeo obedecen a una coalición entre los partidos populares europeos y los partidos socialistas, o socialliberales mejor, en el seno de ese Parlamento. El mensaje de la extrema derecha, por el temor a un ascenso, diríamos, de los partidos, digamos, más propiamente de extrema derecha, tipo el Frente Nacional francés, o el Partido de la Libertad de Hungría, o la UKIP de lo que es el Reino Unido, la UKIP, o el Partido Nacional, o el Frente por la Libertad en Austria, o los demócratas de Suecia. Es decir, todo ese sinfín de conglomerados de partidos que veis ahí a la derecha forman parte de esa extrema derecha, que no tiene solamente asiento en el Parlamento Europeo como digamos, un grupo único, no, sino que forman parte de los no inscritos, pero también forman parte después de otros grupos políticos europeos, ¿no? Por ejemplo, el polo que se llama el LD, pues veremos que son los partidos que hablan de la libertad y la democracia, como una denominación europea, ¿no? También forman parte, algunos de ellos, de los conservadores europeos. Es decir, lo que es la extrema derecha se reparte en diversos grupos políticos en Europa. No tienen todavía la fuerza para formar un grupo propio, pero se comenta que pueden efectivamente incrementar su voto en estas elecciones. Ahora mismo representarán unos 43 diputados si sumáramos todos ellos. Sucede que sus divisiones también internas no son precisamente favorables para crear después un grupo único, ni muchísimo menos. Pero sí están articulando políticas nacionales ciertamente peligrosas. Y en algunos escenarios, como puede ser el caso de Hungría, pues efectivamente, bueno, pues están llegando a niveles importantes, digamos, de representación política. Pero ¿qué define a estos partidos de extrema derecha? Que por otra parte serían partidos ya no euroescépticos, sino partidos eurofóbicos, contrarios a cualquier integración en Europa. Bueno, pues esos partidos defienden, muestran su descontento ante lo mismo que podríamos a lo mejor
estar descontentos nosotros, ¿no? La burocracia, la austeridad, el paro, pero claro, añaden cuestiones que nosotros no plantearíamos siquiera en una reforma, digamos, de lo que es la Europa con múltiples identidades, ¿no? Sino la idea de que es necesario buscar una identidad nacional muy pura, basada casi, digamos, en la expulsión de todas aquellas personas que no pertenezcan originariamente a las culturas de esos países, la defensa del Estado-nación excluyente frente a la multiculturalidad, y en el caso de dos partidos centrales, diríamos, de lo que es esta extrema derecha, sí unen, por ejemplo, el caso de Grecia, el caso de Amanecer en Grecia, o el caso de Jobbik en Hungría, una cuestión central, que no todos los partidos de extrema derecha tienen, que es el antisemitismo, por ejemplo, ¿no? El antisemitismo. Bueno, en cualquier caso, efectivamente, la extrema derecha está ahí y evidentemente tiene un protagonismo importante que no hay que olvidar. Por último, quiero abordar dos cuestiones también relevantes. Una de ellas relacionada con la política exterior y después otra cuestión relacionada directamente ya con lo que es el Parlamento Europeo y las posibilidades que tenemos o no, más que las posibilidades, el ánimo que tenemos que tener para votar, ¿no? Y a partir de ahí dejamos ya abiertas las opiniones. Sobre la política exterior europea, poco más se puede decir, porque es que prácticamente habría que considerar que no existe una política común en lo que es Europa. Es en lo que es la Unión Europea, una política exterior común, más allá de que exista un alto comisario, que se llamaba Mr. Pex, que antes era Javier Solana y es una señora que se llama Catherine Ashton, que prácticamente interviene en muy pocas cosas. Pero esta política exterior europea no tiene como tal ni siquiera una obligación más allá de la retórica, de lo que es la propia Constitución, lo que son las propias instituciones europeas, que no es capaz de administrar suficientemente una política que marque un determinado tipo de multilateralidad frente a Estados Unidos, por ejemplo, o que tenga capacidad para enfocar una posible solución al problema palestino, o que bueno, pues busque una alternativa política en Afganistán. ¿Por qué? Bueno, en realidad lo que Europa siempre ha buscado, o lo que la Unión Europea siempre ha buscado, es ocupar una posición estratégica mejor, pero en realidad lo que ha interesado es que cada uno de los países europeos o de la Unión Europea manifestaba con rotunda claridad que estaba por encima su protagonismo internacional que la necesidad de crear una política exterior. Y nos encontramos con que Francia toma decisiones más allá de la Unión Europea en términos de política exterior. El caso de África es esencial, o el caso de Siria, que la política exterior de problemas tan importantes como el de Palestina, de Europa, no logra tampoco imponer criterios nuevos al Estado de Israel o a Estados Unidos, o que en el caso de Ucrania, bueno, nos encontremos con lo que la problemática, la vamos a ver ahora, se sustenta en intentar llevar a cabo un tratado con Ucrania para incorporar a Ucrania dentro de la Unión Europea como una forma de contrarrestar, digamos, la ambición rusa que también deseaba incorporar a Ucrania a su propio tratado eurasiático. Bien, o que la Unión Europea, en cuanto a su política exterior, tenga más interés desde el punto de vista militar, en el caso de la OTAN, que con decisiones políticas. En el caso de la OTAN, claro, la OTAN pasa por ser el ejército europeo, pero no es un ejército europeo, no es un ejército que administre, que controle la Unión Europea, muchísimo menos el Parlamento Europeo, sino que es un ejército que se estableció, diríamos, para frenar también de alguna forma la remilitarización, para impedir que Alemania constituyera una amenaza. Ahora mismo ya Alemania se está empezando a plantear una nueva política militar de protagonismo internacional y manda ya tropas directamente a Afganistán. Forma parte, por supuesto, de la OTAN, pero claro, la OTAN, por supuesto, son miembros de la OTAN países que no están en la Unión Europea, que no tienen ninguna posibilidad
además de decir que marcan sus estrategias al margen de lo que piensa la Unión Europea, el caso de Noruega, el caso de Turquía o, por supuesto, evidentemente, Estados Unidos y Canadá, que quienes tienen la capacidad de intervención militar con la OTAN son los Estados Unidos. La OTAN no puede hacer nada sin los Estados Unidos, lo cual significa una dependencia importante. Pero si habláramos de lo que es también otra cuestión que forma parte de la Unión Europea, de la política exterior de la Unión Europea, comprobaremos ahí también que, bueno, en definitiva, una de las ideas de la política exterior europea es intentar, y uno de los desafíos también, es intentar controlar el suministro energético que llega a Europa. ¿Por qué? Bueno, porque el 25% del suministro energético que llega a Europa, especialmente a la Europa central y especialmente a Alemania, pues llega a través de gasoductos que proceden de Rusia. Con lo cual las sanciones que se ponen a Rusia, evidentemente, bueno, pues sí, intentan pinchar y se ponen algunas sanciones, pero mejor mantenerlo que no enmendarlo por aquello de que en realidad, en el caso de Alemania, prácticamente hay una parte, digamos, de la economía alemana que depende de las compras, de las ventas que haga en Rusia y, por supuesto, del sistema de oleoductos que proceden de Rusia. Se intentará buscar oleoductos por otro lugar, pero hoy por hoy la dependencia de Europa respecto al gas y al petróleo ruso es del 32 al 35%. Es decir, miedo a perder recursos energéticos que impidan de alguna forma que las industrias, que los hogares, es decir, que haya una energía importante para mantener, digamos, esos países funcionando, ¿no? Hablaríamos en cualquier caso entonces de imperialismo estatal de algunos países, de falta de autonomía de recursos, de desigualdad interna, digamos, en cuanto a esta movilización. Ah, caray. Bueno, pues sí, ¿qué hora es ya? Y media. Es que Y media. por tener algún trocito de... Vale, lo dejo aquí y podemos entrar de lleno en el... hablando ya... Bueno, cuestiones que, por ejemplo, afecten más directamente a lo que es las elecciones europeas en la actualidad, ¿no? Si hay una cosa muy clara, el Parlamento Europeo no está dotado de los suficientes instrumentos para ser suficientemente un parlamento suficientemente democrático. Pero también es cierto que estas elecciones, el Parlamento, depende de cómo se establezcan los resultados, va a tener más posibilidad de tener más atribuciones que las que tenía antes, por ejemplo. Vale, entonces abrimos un turno de preguntas rapidico. Llevamos un poco de hora muy mal ya. Lo siento, nos hemos retrasado al principio, ha sido un poco enrollado la charla de hoy en cuanto al comienzo. Ramiro. Entiendo que ahora el Parlamento Europeo va a elegir al presidente del Consejo. A ver, no se quiere que efectivamente el nuevo Parlamento elija al presidente del Consejo. Cuando menos el presidente del Consejo, es decir, la presidencia del Consejo, perdón, la presidencia de la Comisión, es decir, el señor Durão Barroso. No el Consejo. No, a ver, hay dos consejos. El Consejo donde están representados todos los primeros ministros o jefes del Estado, que digamos fijan las grandes líneas, el Consejo de los Ministros, que digamos sería el Consejo de los Ministros de cada uno de los Estados, y después la Comisión. Es decir, la Comisión tiene que tener en cuenta directamente ya la elección, los resultados electorales de ese Parlamento. Tiene que tenerlo en cuenta para el nombramiento de su presidente. Y ese es uno de los avances más importantes, efectivamente. Luego también otro será que la capacidad legislativa se va a ampliar. Y en eso ha habido cosas importantes, con determinados sistemas de bloqueo, de medidas que, por ejemplo, Estados Unidos quería poner en marcha sobre licencias para manejarse por Internet. El propio Parlamento Europeo, porque tiene una capacidad de colegislar, impidió que determinada liberalización de las empresas de telecomunicaciones
pudiera funcionar en Europa. Por ejemplo. ¿Alguna pregunta más? ¿Os ha quedado claro entonces si hay que votar o no? Lo que pasa es que como hay tan poco tiempo, yo digo, dime dos razones para votar con un poco de ganas. A ver, primera razón, yo me resisto a no votar simplemente porque estuve mucho tiempo sin posibilidad de votar. Segunda cuestión, porque, a ver, el panorama de partidos a los que se puede votar es tan diferente y es además tan opuesto que evidentemente puedes votar a aquellas personas incluso que dicen que hay que salirse de la Unión Europea o que hay que salirse del euro, puedes votarles. Con lo cual puedes reforzar un polo que frene de una determinada manera a lo que son los grandes partidos. Yo opino que sí hay que votar, es decir, en la medida que efectivamente ejerce uno libremente ese derecho y en la medida que sobre todo si no acabas favoreciendo a los grandes partidos. Por lo menos hay que votar en blanco. O hay que votar a aquellos partidos que evidentemente hagan una propuesta de una Europa más cohesionada. Que simplemente, bueno, pues no lleve a cabo un recorte mayor del Estado de los derechos sociales. Claro que considero que es importante votar, pero a mí no tengo muchos a los que votar. Por unas razones u otras encuentro problemas en todos aquellos que están más allá de la alianza de los socialistas europeos y evidentemente que no sean partidos de extrema derecha. Porque cada uno tiene sus problemas, tiene sus dificultades, tiene su retórica muchas veces poco acertada, pero claro, cuando menos no practican eso de ni los mini-jobs, que los implantó Schröder, ni el ajuste estructural que comenzó a implantarlo europeo, que empezó a implantarlo aquí Zapatero, que después ha continuado Rajoy. Es decir, a ver, ¿en qué se diferencia en gran medida la política de los partidos populares europeos de esa alianza de los socialistas más allá de las retóricas? Yo encuentro muy pocas diferencias, más allá de retóricas. Claro, ¿quién me puede decir que efectivamente va a armonizar una fiscalidad imponiendo, diríamos, determinadas tasas a las inversiones cuando después aquí lo primero que se hizo hace 2 años o 2 años y medio fue empezar con esos recortes a lo que eran los salarios, a la privatización de empresas públicas, etcétera, etcétera, etcétera? No me lo creo, mucho menos en Europa. Y sobre todo por una cuestión, porque si no existe una Europa consolidada, esto va a ser, en el peor de los sentidos, un caos. Mucho más con el ascenso, efectivamente, de partidos de corte de nacionalismos excluyentes, importantes a denominación, o de partidos de extrema derecha, que inmediatamente su discurso sea asumido por partidos conservadores, ¿no? Frente a eso, cualquier alternativa, no sé, por ejemplo, diré, los verdes, por ejemplo, pues los verdes tienen como 55 personas que son diputadas. El eje siempre está en los 184 socialistas que se decantan más hacia los partidos populares en su aplicación de normas legislativas que con los verdes o con la izquierda plural que tiene también en torno a 50 personas que son diputadas y poco más porque ya no hay más. Hablamos de 770 y pico diputados. Pero claro, yo no quiero dejar más espacio a partidos ni de extrema derecha, ni de nacionalismos incluyentes, ni conservadores o de social liberales, que ni siquiera son socialdemócratas, ¿no? Francamente. Cuando hablas de partidos de nacionalismos incluyentes o excluyentes, ¿a quién te estás refiriendo? Que no cerca a ti. Bueno, yo de aquí, la verdad, no entiendo absolutamente nada, pero bueno, cuando hablo de nacionalismos incluyentes son aquellos nacionalismos que reflejan que dentro de su espacio territorial todas las personas procedan de un lugar o de otro, sean de una cultura u otra, puedan tener su representación política, sus derechos económicos y sociales. Ponles tú el nombre. Ese es un nacionalismo incluyente. Un nacionalismo incluyente significa que todas aquellas personas que son de otras opiniones que esas estrictamente nacionalistas, que defiendan que tiene que existir un Estado-nación
basado en una religión, basado en una etnia, basado en una lengua, basado en unas costumbres, pues son ajenas, diríamos, a esas poblaciones. Hay nacionalismos excluyentes, los había en antigua Yugoslavia, y había también, o hay también nacionalismos incluyentes, ¿no? Es decir, nacionalismos que buscan un equilibrio y una inclusión, desde luego, de personas que proceden de otras culturas. También tienen sus grupos, especialmente el PNV está dentro de uno de esos grupos, ¿no? El Escual Cartasuna, en representación ahora de lo que es, también forma parte de uno de esos grandes conglomerados, pero también se puede sentar con partidos que son eurofóbicos, porque son nacionalistas excluyentes, el Partido Nacional Británico, por ejemplo, ¿no? Bueno, nos hubiera gustado que hubiera habido más diálogo, más tiempo, pero las cosas han venido como han venido. Gracias y hasta la próxima.